Esta es la cuarta predicación temática sobre la justificación y la titulamos La justificación en el tiempo. Primera de Pedro 1:1 en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos al verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por causa de ustedes. Amén. Bien, ahorita haremos referencia a estos textos y por qué los vamos a citar dentro de esta temática. Para este punto ya hemos establecido tres cosas fundamentales hablando de la justificación. Primero vimos la naturaleza, una definición bíblica de justificación y lo que no es. Vimos también el instrumento, vimos que es la fe, que ella es un medio, más no la causa como tal. Y la semana pasada vimos la base de la justificación, que vimos que fue la gracia libre de Dios. Bueno, en esa oportunidad vamos a estudiar lo concerniente a la ocasión específica en que es aplicada la justificación en el creyente. ¿En qué momento de nuestra vida somos justificados? Eso será lo que vamos a hablar hoy. ¿Son los creyentes justificados en virtud del decreto de predestinación? ¿O hay un punto dentro del tiempo de nuestras vidas en que somos justificados? Vamos a aclarar eso en esta noche a través de dos puntos. El primer punto será una obra predestinada. Y el segundo punto, aplicada en un punto determinado. Comencemos, primer punto, una obra predestinada. En el desarrollo que hemos estado haciendo, que por cierto es prácticamente el mismo de las confesiones de fe históricas como Londres y Westminster, ya hemos hablado de la doctrina del decreto y hemos visto cómo se asocia un tema con otro, al punto de que vemos que la predestinación está íntimamente relacionada con la presciencia del Padre y a su vez el llamamiento eficaz está relacionado con esto y a su vez la justificación está asociada con lo anterior y así sucesivamente. A lo que voy es que en Romanos 8:30, cuando aparece que dice que a los que conoció a estos predestinó, a los que predestinó a estos llamó, a los que llamó a estos justificó y a los que justificó a estos glorificó, ¿sí? Es decir, las escrituras enseñan que el decreto de elección a favor de los escogidos incluye la justificación. Cuando Dios escogió a fulano de tal, este fulano ya había sido escogido por Dios en el decreto de predestinación y en ese decreto está incluido que él iba a ser llamado eficazmente y que iba a ser justificado, ¿sí? O sea, pudiésemos decir que en el decreto de elección está incluida la justificación en cuanto a que Dios ya la había predeterminado. Porque esto es una cadena irrompible de acontecimientos. Una cosa va a llevar a la otra y así sucesivamente. Y sí, hermano, aquellos que fueron elegidos conforme a la presciencia del Padre en la eternidad y son llamados y santificados por el Espíritu Santo en este tiempo presente, también fueron rociados por la sangre del Hijo cuando éste tomó su lugar en la cruz. Y ahí vemos por qué cité Pedro al comienzo. Pedro lo dice en el versículo 2, fuimos elegidos.
Luego dice, por el Padre, luego dice, en santificación del Espíritu. Pero luego dice, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, vemos la obra trinitaria interconectada para efectuar esta salvación y también esta justificación. Luego, más adelante leímos que Cristo fue como un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, los que fueron preconocidos, que son santificados por el Espíritu Santo, Cristo muere por ellos. ¿Sí? Muere por ellos. Cristo mismo había sido ya predestinado para morir por ellos y para que nosotros fuéramos rociados con la sangre de Cristo. Eso significa que cuando habla que es un cordero sin mancha, lo que hemos estado diciendo, el tema de la imputación, también que lo vimos la semana pasada, que Cristo tomó nuestro lugar en el pago como cordero. Bien, por eso citamos Pedro al comienzo. Porque en la sangre de Jesús está la obra de expiación, pero esa obra de expiación también incluye la justificación. Porque como vimos, la justificación está que alguien pagó por mis pecados, pero a la vez que esa persona me inviste de justicia. Y esta obra de predestinación, entonces, viéndola de esta forma, ya estaba predestinada. En el decreto de presciencia, en la obra del decreto de elección, vemos también que el mismo Jesús había sido predestinado para morir en lugar de los justificados. O sea, eso es una obra anticipada. Y la Biblia esto lo muestra varias veces. Y hay un texto que es bastante explícito, Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Dice, y viendo antes la escritura, que Dios por la fe había de, importante eso y si quiere subráyelo, había de justificar a los gentiles, anunció de antemano, también muy interesante, el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, incluso bíblicamente ya se había anticipado que iba a haber una obra de justificación por la fe y que se iba a extender no solo a Abraham, sino a todas las naciones. Eso es impresionante. Algunos pueden pensar que el Nuevo Testamento es cuando se empieza a hablar de justificación por la fe, pero vea que no es así. Ya se había anticipado esa obra desde antes. Mismo Abraham fue justificado de esa forma. Bien, o sea, no solamente la justificación fue una obra predestinada, sino que también ya había sido anticipada desde Génesis, está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 3. ¿Sí? Y conste algo, no como anticipando solamente el evento en sí mismo, el hecho de que íbamos a ser justificados por la fe, independientemente de la nación de la que provengamos, sino también está anunciando la llegada de un momento particular en la historia en que esa justificación se iba a cumplir. ¿Sí? Por eso vuelve y dice que como Dios previó a través de la escritura que iban a ser justificados los gentiles, anunció de antemano un tiempo determinado. ¿Y cuál es ese tiempo determinado? Mire otra vez, Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese era el tiempo que estaba predicho allá en Gálatas 3:8. Dice, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios haya previsto la justificación está implicando, primero, el evento en sí mismo, que iba a haber un momento en la historia en que los gentiles íbamos a ser justificados por la fe, como pasó con Abraham. Pero también está implicando que Dios estaba previendo lo que Jesús iba a cumplir, que Él iba a venir y desde su propia encarnación hasta su muerte en la cruz, así es que se iba a lograr
esa justificación? Bueno, cuando llegó el tiempo estipulado, Dios envió a su Hijo en la carne de hombre, ¿sí? Y fue entregado en rescate por nuestras transgresiones. Y ahí empieza la obra de justificación, si me permite la expresión, a materializarse. Lea 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6 dice: Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Ese era el debido tiempo, ¿sí? Y en cumplimiento de ese tiempo es que Él se da en rescate. Todo eso es lenguaje de redención. Y dentro del lenguaje de la redención está la justificación. Es claro, porque no puede haber justificación si no hay rescate, si no hay sangre de por medio. Bien, acuérdense que la parte pasiva de la justificación es que murió por mí. Bien. Entonces, llegó el tiempo estipulado. Dios envió a su Hijo para que fuese entregado en rescate, como decía Pedro, como un cordero sin mancha, por nuestras transgresiones. Y finalmente hay un sello final que demuestra que Jesús fue aprobado por Dios y que la obra que Él cumplió fue perfecta. ¿Cuál fue? La resurrección. Mire Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice: Jesús nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, lo mismo que decía Timoteo, y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Claro, Él muere por nosotros, pero la victoria de nosotros está sellada, culminada, cuando Él resucita. Es nuestra justificación ya finalizada en la resurrección de Cristo. Bien. Ahorita Pedro nos decía casualmente que nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo, hermano, es tan impresionante y tan profundo que incluso nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra regeneración dependió de esa obra. ¿Sí? Si hubiese Jesús nacido en ese pesebre en Belén, encarnándose en el vientre de la Virgen María, hubiese muerto en la cruz, hubiese hecho todo lo que hizo y no resucita, no hubiese servido nada, de nada. La resurrección era el sello culminante, final de toda la obra. Bueno, en pocas palabras, para terminar este primer punto, la voluntad eterna del Padre incluyó nuestra justificación. Sin embargo, era imprescindible la obra cumplida por Jesús durante su ministerio terrenal. El Padre predestinó la justificación de nosotros, pero era necesario que Cristo viniera a cumplirla. ¿Bien? ¿Cómo lo hizo? Desde su nacimiento, su muerte y su resurrección. Bueno, vamos ahora al segundo punto. Aplicada en un punto determinado. Prácticamente vimos cómo obra el Padre, cómo obra el Hijo en nuestra justificación. Bueno, en este punto vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo en nuestra justificación. Porque, hermanos, el Padre ideó esto. El Hijo trabajó esto, si me permiten esos verbos. Pero esa obra de redención no es aplicada real y personalmente en el creyente hasta que el Espíritu Santo se lo aplica. ¿Se dan cuenta? El Padre lo ideó, el Hijo lo trabajó y el Espíritu Santo lo aplica al creyente en su tiempo. Si dijimos que el Padre en el decreto de elección estaba incluida la justificación, es decir, los escogidos van a ser justificados, Cristo murió por esos escogidos que van a ser justificados por su sangre y su resurrección, entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace?
viene a la vida de la persona que fue escogida, viene a la vida de la persona por la que Cristo murió. Y eso que el Padre y el Hijo ya tienen, se los da ya realmente, se los entrega, se los aplica. Vamos a Tito 3. Así que comprobamos por enésima vez que la salvación es una obra trinitaria. Tito 3, 4. Y dése cuenta el lenguaje trinitario que dice acá. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dese cuenta de lo que estoy diciendo en esta noche. El Padre ya nos había amado desde la eternidad, nos había escogido, ¿cierto? Y eso incluyó la justificación, eso ya quedó claro. Pero hubo un punto en nuestra vida, en nuestro tiempo, en que se manifestó. Esa es la expresión que usa Pablo. En que se manifestó ese amor. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y nos salvó. ¿Capta la idea? Habíamos sido escogidos para ser justificados, pero todavía no éramos salvos. Hasta que no vino la fe a nuestra vida por medio del Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo viene y nos lo aplica, no fuimos salvos. Cuando ya eso vino, fuimos salvos. Y aquí dice el 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Y aquí aparece el Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahí está la obra trinitaria. Dios envía a su Hijo y el Espíritu Santo aplica. ¿Se dan cuenta? Cuando la gracia del Dios Trino se manifestó sobre nuestras vidas, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos lavó, nos regeneró, nos renovó y aplicó la justificación. Sigamos leyendo, dice que Él derramó, o sea el Padre, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, la Trinidad está ahí, para que justificados por su gracia, la gracia del Dios Trino, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida. Luego dice, llegáramos a ser herederos. Llegáramos a ser herederos. Ahorita yo les decía que subrayaran algo en Gálatas, ¿no? Lo que les había dicho que subrayara decía, la fe que había de justificar. Habíamos sido escogidos para justificación, pero todavía no habíamos sido justificados. Nos había de justificar, ¿sí? En un momento de la historia. Nos había de justificar, y dice aquí, para que llegáramos a ser herederos. O sea, no lo éramos. No lo éramos. Antes del Señor Jesús no éramos eso. Pudimos haber sido escogidos en la eternidad, pero hasta que el Espíritu Santo viene y nos aplica esto, no tenemos nada, hermano, nada. ¿Bien? Esto significa que antes de conocer al Señor Jesús para salvación, para reconciliación con el Padre, para santificación por el Espíritu Santo, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué éramos? Léalo usted mismo en Colosenses 1. Colosenses 1, 21. Sí, éramos escogidos desde la eternidad, pero hasta que el Espíritu Santo no aplicó eso del Padre y la obra del Hijo, ¿qué éramos nosotros? Colosenses 1:21 dice, ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente y por las malas obras, ahora sin embargo los ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No éramos santos, éramos extraños, éramos enemigos de Dios. Y éramos escogidos, pero hasta que no vino el Evangelio a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos aplica esto, éramos eso, extraños y enemigos. El hecho de que hayamos sido escogidos no nos hizo justificados desde el vientre. Eso no existe, eso es herejía. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué dice el texto? Habla hasta de malas obras. O sea, éramos extraños, enemigos y malhechores. Eso éramos. No era como si
antes de conocer el Evangelio ya estábamos justificados, era que no lo sabíamos. No, no éramos nada, hermano. Éramos esto, extraños, enemigos y malhechores. En otras palabras, hasta que no creímos en Jesucristo, independientemente de nuestras obras, no fuimos justificados. Hasta que no creímos, no nos aplicó el Espíritu Santo esta obra. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, ¿sí? Por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Mira lo que está diciendo Pablo acá claramente. Hasta que no creemos, hasta que no tenemos esa fe salvadora, no somos justificados. Bien. Por más que esa obra haya sido anticipada desde la eternidad, no se realiza, no se materializa, no se hace palpable hasta que no nos regalan la fe. Bueno, para terminar les voy a decir dos conclusiones. Primero, hay por lo menos dos implicaciones prácticas de esas verdades que estamos hablando hoy. Y de hecho son implicaciones hasta teológicas. Primera, a propósito de las dos conclusiones, la primera es esta. Los escogidos no son justificados real y personalmente hasta que creen en Cristo. ¿Qué pasaría si creyéramos lo contrario? Lo cual la Biblia no lo enseña, pero para todo hay pretextos, hermanos, y hay gente que a lo largo de la historia ha enseñado eso. Que Dios tiene justificados a personas, como ya son escogidos, ya están justificados. Hay gente que cree eso. Son poquitos en comparación a otros, pero hay gente que lo cree. De hecho, la Confesión de Londres, cuando redactó el punto 11.4, estaba refutándolos a ellos, a ese grupo de personas. Si nosotros pensáramos que Dios, o sea, como que la elección y la justificación son la misma cosa, que todos los que están escogidos ya están justificados, básicamente eso nos va a llevar a considerar como salvos a supuestos escogidos que ni siquiera han profesado la fe genuina. Claro, está diciendo que como fue escogido ya es justificado, entonces no tuvo que creer. No tuvo que creer para ser salvo entonces. Y eso no es bíblico, la Biblia jamás enseña eso. Estaríamos diciendo que puede haber escogidos que no necesitaron arrepentirse de sus pecados. De ninguna manera. O sea, creer eso va a conllevar a promover el libertinaje. Como abrirle la puerta de la iglesia, de la membresía de la iglesia local a los inconversos. Es que él ya fue escogido por Dios, entonces él ya estaba justificado, no ha profesado la fe genuina, no se ha arrepentido, pero como ya había sido escogido, entonces él ya es salvo, entonces toca recibirlo. No, eso es herejía, hermano, peligroso. Segunda implicación, y esa es la segunda conclusión también. Bueno, si entendemos que hay escogidos por Dios, ellos sí o sí van a llegar a conocer el Evangelio y van a ser justificados, sí. Pero hasta que el Evangelio no les llegue, no lo son, realmente. Eso significa que todos los escogidos que están allá afuera y que no han llegado a los pies de Cristo, necesitan escuchar la predicación del Evangelio, de la gracia, para que puedan ser salvos. El hecho de que son escogidos significa que sí o sí les va a llegar alguien que les predique. Pero nosotros que ya estamos acá adentro, bueno, es un incentivo para que vayamos y les hablemos la palabra. Y cuando le vamos a hablar la palabra del Evangelio, no es como para
darlos por enterado de que fueron escogidos y darles una clase de soteriología y de justificación. No, no, no se trata de eso. El Espíritu Santo otorga los dones salvadores de la fe y del arrepentimiento mediante la palabra de la cruz. Ese es nuestro mensaje, no la predestinación. Y es más, el tema de la justificación, ni siquiera siendo técnicos, ¿no? Como ya lo estamos haciendo los miércoles. A lo que voy es que el Espíritu Santo regala la fe y el arrepentimiento no a través de conocimientos técnicos, aunque sean teológicamente ortodoxos, sino a través de la palabra de la cruz, que Cristo se dio en rescate para perdonar nuestras transgresiones, como si fuera un cordero sin mancha y sin contaminación, habiendo sido ya predestinado por el Padre para eso. ¿Sí? Que el Padre nos amó, nos envió a su Hijo en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Ese es el Evangelio. Y el Espíritu Santo, cuando una persona escucha eso, le aplica eso que estamos hablando que hace el Padre en la eternidad y que hizo el Hijo cuando vino aquí. Se encarnó, murió y resucitó por nosotros. Las almas requieren ser alcanzadas por la gran comisión de la Iglesia para que se les pueda aplicar la obra de justificación. Oremos.